Estimados jóvenes del tercer grado de secundaria, un cordial saludo de su profesor Antonio Meléndez y la toma del curso de Cívica. En el video de hoy estudiaremos la democracia. Vamos a comprender qué es la democracia y su relación con la libertad e igualdad política, así como comprender los orígenes y la importancia de la democracia. Bien, empezamos. Según la Constitución Política del Perú, el artículo 43, la República del Perú es democrática, social e independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes. Bueno, aquí está condensado todo el tema, ¿no? Es democrática, ¿no? Demos, kratos, es decir, que proviene del poder. Democracia viene de que el poder es del pueblo, social, independiente y soberana, ¿no? El Estado es uno e indivisible, ¿no? O sea, no puede estar dividido que el sur, el norte, el este, el oeste, el centro, etcétera, ¿no? Sino que es uno solo, ¿no? Su gobierno es unitario, ¿ya? Es representativo, es decir, que las autoridades representan, ¿no?, al pueblo, ¿no? O la elección del pueblo, descentralizado, ¿no? Y se organiza según el principio de separación de poderes, es decir, que cada poder es autónomo, ¿no? Y ninguno debe interferir en uno u otro poder, ¿no? ¿Cuáles son los poderes? Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Todos esos poderes están separados. Bien, empecemos por la etimología. El nombre democracia, bueno, ya lo adelanté hace un momento, ¿no? Proviene del griego democracia, que significa gobierno del pueblo, ¿no? O poder de pueblo, ¿no? Del pueblo. Demos significa pueblo o conjunto de todos los ciudadanos, y kratos significa poder o gobierno, ¿ya? Entonces, ¿qué es la democracia? Bueno, es una forma de gobierno, y si es una forma de gobierno, hay sometimiento de todos los ciudadanos a una autoridad política y a un poder coercitivo. En esto, la democracia es como toda otra forma de gobierno. Lo que distingue aquí a la democracia de cualquier otra forma de gobierno, ¿no?, es que en la democracia la autoridad y el poder los posee y los ejerce el pueblo, es decir, el demos, ¿no? Y por consiguiente, en una democracia el pueblo se gobierna a sí mismo. Se somete a su propio dictado, se da a sí mismo la ley a la que quiere que se sujete la actuación de todos los ciudadanos. Orígenes. Bueno, un poco de historia, ¿no? Así rapidito. Ya en la antigua Grecia, ¿no?, esta forma de gobierno se remonta a la antigua Grecia, ¿no?, con Pericles, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? En la que la antigua Grecia tenía una denominada Asamblea del Pueblo dentro de las polis o las ciudades helénicas. Polis significa ciudad, ¿no? Y en este caso ciudad helénica, ¿no? Y esto se daba gracias a que como las ciudades eran pequeñas, ¿no?, la población también era pequeña, ¿no? Es así como todos los ciudadanos libres podían participar de la asamblea, es decir, todos participaban. Un mes o cada cierto tiempo se cambiaban digamos, los cargos, ¿no? ¿Ya? Los servicios, ¿ya? En esta forma de gobierno, en esta forma de democracia, digamos, no es representativa, sino es una democracia directa, ¿ya? Porque el pueblo mismo está asumiendo las funciones, por ejemplo, de legislador o de juez, ¿no? O de presidente de la asamblea, ¿no? ¿Ya? Y cada votante pues decidía sobre las distintas materias, ¿no? Cada uno tenía su voto. En la Edad Media, ¿no?, el concepto de democracia prácticamente desaparece, ¿no? Casi todos los gobiernos son aristocráticos, ¿ya? Kratos ya saben que es poder, y aristos, que es de unos pocos, ¿no? ¿Ya? O de los mejores, ¿no? Aristocráticos es el gobierno de los mejores, ¿no?, conformados por las monarquías sobre todo. Una de las pocas excepciones lo conformaron los cantones suizos en el siglo XIII. Para 1688, ¿no?, en Inglaterra triunfa la democracia por medio del principio de libertad de discusión, la cual era ejercida principalmente por el Parlamento. Así se constituye definitivamente una monarquía parlamentaria.
Así, para el siglo XVIII, muchos filósofos europeos consideraban a la democracia como la posibilidad del pueblo de escoger el gobierno imperante. La Revolución Norteamericana de 1776 y la Revolución Francesa de 1789 conllevan, ¿no?, a la expansión definitiva de las ideas libertarias y el establecimiento de la cultura democrática en todo Occidente. Situaciones que marcaron profundamente los destinos políticos de varias naciones en el siglo XIX. Entonces, resumiendo, en la antigua Grecia había la democracia, pero no es una democracia como la que nosotros ahora tenemos, sino una democracia directa. El pueblo directamente asistía a las asambleas y votaba, ¿no?, por las decisiones que se podían realizar en diferentes materias, ¿no? En la Edad Media desaparece y se dan las monarquías, ¿no?, que es muy distinto a las a la democracia, y ya en el siglo XVII, XVIII, sobre todo en Inglaterra, ¿no?, se da una monarquía parlamentaria, ¿no?, en la que hay parlamento, ¿no?, como que alguien que controla al monarca, al rey, ¿no? Y ya con la Revolución Francesa y la independencia norteamericana, pues estas ideas van a digamos, se van a expandir por todo Occidente, ¿no? Las ideas de libertad, las ideas de democracia, ¿no? Y vamos a ver de aquí algunos autores. Bueno, importancia de la democracia. Bueno, actualmente la democracia que hay en los países es una democracia representativa, ¿no?, que es el sistema más utilizado en el mundo, ¿no? Es por ello que actualmente la democracia se considera como el sistema de gobierno menos perjudicial para el manejo de los asuntos del Estado frente a los otros sistemas que han existido o se han diseñado, ¿no? ¿Ya? Entonces, una democracia representativa es decir, yo voy a las urnas, pero no voto por las decisiones que se van a tomar en el país, sino voto por algunas personas que considero que digamos, representan los ideales o lo que yo considero, ¿no?, que va a trabajar por mi país, ¿no? Entonces, elijo a alguien para que me represente, ¿no?, en en las decisiones que se puedan tomar, ¿no?, para conducir el país, ¿no? Esa es una democracia representativa, que yo elijo a alguien para que me represente, ¿no? Ya no es como la Grecia antigua en la que los ciudadanos mismos estaban ahí presentes en la asamblea para poder votar y decidir sobre las decisiones que afectaban a la polis, ¿no? Entonces, Abraham Lincoln tiene una frase la cual decía que los gobiernos son del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ¿no? Bien, dentro de toda democracia que se afane de serlo, debe existir una carta magna, una constitución. En toda democracia hay una constitución, la cual será la ley madre por la cual todas las leyes de la nación se deberán normar y subordinar. Por encima de la constitución no hay ninguna otra ley, ¿no? Esa es la ley máxima, la ley madre, ¿no? Después de la constitución ya vienen otro tipo de leyes, ¿no? Dentro de la Constitución se establecerán las normas por las cuales se elegirán a las autoridades del país y cómo éstas deben actuar frente a sus cargos. Asimismo, sus atribuciones, limitaciones, constituciones estarán escritas de manera explícita. Entonces, toda la Constitución, todo en la Constitución está todo normado, ¿no? Aunque hemos visto en estas últimas semanas que, por ejemplo, no todo está claro, ¿no?, como el agua, porque esto de la vacancia por capacidad permanente, ¿no?, no está del todo claro, ¿no? Y actualmente la está debatiendo el TC, ¿no?, el Tribunal Constitucional, para ver si es esta vacancia es constitucional o no, ¿no?, si es legítima o no. Entonces vemos que si bien la Constitución está plasmado todo lo que va a regir en el país, pues hay algunos puntos, no todo, ¿no? Hay algunos puntos en los que se requieren cierta claridad, ¿no?, e interpretación. Por otra parte, y aspecto fundamental de toda la democracia en la Constitución, se deberán de plasmar todos los derechos primordiales. En la Constitución están todos tus derechos: el derecho a la libertad, derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a la religión, etcétera, ¿no? El derecho a las reuniones públicas, ¿no?, y privadas, ¿no?, y obligaciones de todo ciudadano. Y así como tengo mis derechos, también tengo mis deberes, ¿no?, que es el principio básico de toda democracia representativa. Bien. Democracia y libertad política. Una de las virtudes de la democracia
es que se trata de la única forma de gobierno que garantiza la libertad política de los ciudadanos. Solo en un Estado democrático se da la circunstancia de que los ciudadanos están sometidos a la autoridad del Estado y son a la vez libres, ¿no? Es decir, uno se somete, pero conserva su libertad, ¿no? O sea, tú al elegir a tu representante en el Congreso, ¿no? O al alcalde o al gobernador, pues te sometes, ¿no? Pero no dejas de ser libre porque tienes la libertad de, por ejemplo, pedir su renuncia, ¿no? O revocarlo del cargo, ¿no? ¿Ya? Como ahora se está pretendiendo con el alcalde de Chiclayo, que es Gasco, ¿verdad? Sí, porque los ciudadanos consideran pues que no está trabajando por la ciudad, ¿no? Está haciendo cualquier cosa menos trabajar por la ciudad. Eso es lo que consideran y eso es libertad, ¿no? Entonces, si bien nos estamos sometiendo a un gobierno, a un Estado, pero mantenemos nuestra libertad de poder, por ejemplo, cambiar las autoridades mediante un referéndum, ¿no? Y así también tenemos la libertad de protestar, ¿no? Con las marchas que se han dado en las últimas semanas, ¿no? De, por ejemplo, de salir a protestar por algo que nosotros consideramos que está mal, ¿no? Entonces tenemos también la libertad, por ejemplo, a la protesta, ¿no? Muy bien. Dentro de un Estado se llaman ciudadanos y no súbditos, por eso nosotros nos llamamos ciudadanos y no súbditos, ¿no? Mientras que en los estados no democráticos, por lo general se les considera súbditos, ¿no? ¿Ya? Bien, el filósofo Jean-Jacques Rousseau explicaba del siguiente modo en qué sentido la democracia hace libres a los súbditos de un Estado. Un pueblo libre obedece, pero no sirve. Tiene jefes, pero no amos. Obedece a las leyes, pero no obedece más que a las leyes, y es por la fuerza de las leyes por lo que no obedece a los hombres. ¿No? Son libres los ciudadanos que obedeciendo la ley del Estado no obedecen sino a sí mismos y quedan tan libres como antes de someterse, ¿no? Y el jurista alemán Hans Kelsen explica en el siguiente texto de qué modo la democracia convierte a los súbditos en ciudadanos. Esto es, sujetos políticos libres con derecho a participar activamente en el gobierno de la ciudad, ¿no? Bien, y por fin llegamos a los últimos puntos, que es la democracia e igualdad política, ¿no? ¿Por qué hay igualdad política? ¿No? Porque se reconoce que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Isonomía. Iso igual. Nomía viene de nomos, que significa ley. Todos estamos bajo la misma ley, ¿no? Todos tienen el mismo derecho a participar en los asuntos públicos. Isegoría, ¿no? Todos tienen originariamente o por naturaleza el mismo poder. Isocratía, ¿no? Y todos tienen igual derecho a expresar libremente su opinión o su parecer. Parresía, ¿no? Entonces, por eso es que hay igualdad política, porque se nos reconocen todos esto que hemos visto, ¿no? Y el principio de la mayoría, ¿no? Con respecto a la democracia, el principio de la mayoría es obvio que no todos los ciudadanos piensan lo mismo respecto a las mismas cosas, ¿no? Algunos albergan creencias o puntos de vista contrapuestos, irreconciliables o antagónicos. Esto supone un problema desde el momento en que todos los ciudadanos deben estar sujetos a las mismas leyes y deben acatar las decisiones de un único gobierno. La forma democrática de abordar este problema es someter la voluntad de todos a la voluntad de la mayoría, ¿ya? Es decir, que hay una voluntad de lo general, ¿no? Hay una voluntad general, ¿ya? Y eso es un indicador, ¿no? La voluntad de la mayoría es un indicador, digamos, más fiable de la voluntad general, ¿no? Puesto que en la democracia, en una verdadera democracia, ¿no? La voluntad general debe ser el origen y la fuente de las leyes. De ahí se sigue que las leyes aprobadas por mayoría, según el procedimiento legal establecido, deben ser de obligado cumplimiento para todos los ciudadanos, por más que no sean del agrado de todos. Y aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque muchas veces la voluntad general o la voluntad de la mayoría no siempre es lo mejor, ¿no? Por ejemplo, el aborto. La mayoría puede decir, sí, el aborto, legalizamos el aborto, pero eso no es, podrá ser legal, y podrá ser de la mayoría, pero no es, digamos, para yo acatarlo ciegamente, ¿no? Ahí se puede dar lo que en filosofía o en ética se llama la desobediencia civil, ¿no? Puede haber una ley que está muy bien dada, ¿no? Se ha llevado a cabo con todos los procesos que requiere, pero
yo la puedo desobedecer porque atenta contra mi conciencia, ¿no? ¿No? Entonces no todas las leyes, digamos, deben ser de uso obligado, ¿no? Hay que tener ahí mucho tino, ¿no? Pero por lo general es así, ¿no? Un ejemplo es como por lo que les digo, lo del aborto. Muy bien, los partidos y el pluralismo político, ¿no? Los partidos políticos nos sirven para nosotros poder participar en la política y en las decisiones de nuestro país. De ahí que hay que estar muy activos, ¿no? Y hoy en día digamos, las marchas de estas semanas, ¿no? Nos han, digamos, nos han hecho ver de que se debe participar en un partido político para hacer escuchar nuestra voz, ¿no? Y no llegar a los extremos de la protesta, ¿no? Que también son legítimas, ¿no? Que también son legítimas, pero sería bueno estar activos. Y ustedes que se están formando, pues fórmense también políticamente para que puedan participar en las decisiones de su país, ¿no? No, no le tengan miedo a la política, ¿no? Sino al contrario, fórmense, ¿no? Políticamente para que sean buenos, ¿no? La política es buena, la política viene de polis, es decir, un servicio a la polis, un servicio a la ciudad, ¿no? En este caso, al país. Entonces hay que formarnos para nosotros poder dar un buen servicio si es que queremos ser políticos o al menos para conocer, ¿no? Nuestros derechos y nuestros deberes, ¿no? Y los partidos, como son partidos, ¿no? Se inscriben y tienen, digamos, unos programas de gobierno en los cuales nosotros podemos decir, ah, sí, este programa de gobierno, sí, va con mi idea, va con mis ideales, va con mi forma de pensar, me adhiero a este partido político, ¿no? O no, este partido no, mejor este de acá, que sí. Entonces uno elige, ¿no? Cómo participar a través de los partidos políticos, ¿no? Y de ahí que hay pluralismo político, ¿no? O sea, hay varios partidos que nos pueden representar. Si no hay uno, pues habrá otro que mejor canalice nuestros ideales y nuestros valores. Muy bien, jóvenes, esto es el tema de la democracia y desarrollan las actividades y me las envían al correo. Sin más, nos vemos la próxima. Hasta luego.